Bueno, ¿cómo están, chicas? Bien, qué bueno. Estuve a punto de huir y dejarla sin taller. No, no es cierto. Bueno, ¿les parece si oro antes de comenzar para que Dios nos hable? ¿Sí? Ok. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos tienes aquí. Gracias porque tú has puesto algo en mi corazón, Señor. Te pido que me utilices, que seas tú el que hable, que todo lo que se diga aquí sea lo que tú me has dicho, Señor, no nada que yo quiera decir. Y te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones y nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien. Ay. Bueno, el pequeño taller que les quiero compartir hoy se llama Esto es lo que soy. Estamos en un congreso que habla de identidad sana y creo yo que muchas veces en la vida pues nos hemos hecho esta pregunta de quién soy y pues Dios me habló a través de este pasaje diciéndome a mí pues lo que yo soy y espero poder compartírselos y que ustedes vean que pues esto mismo es lo que ustedes son. Entonces, el pasaje es Efesios 2:10, si lo quieren buscar en sus Biblias. ¿Sí traen Biblia? ¿Sí? Okay. Si quieren, Efesios 2:10. Ayúdenme a buscarlo en su Biblia. Efesios 2:10. ¿Listas? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Sí? Porque somos hechadura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, este versículo es un versículo que a mí me gusta mucho y a lo largo del taller pues vamos a ir hablando más acerca de él, pero quiero empezar con una historia. No sé si ustedes han escuchado la película Historias Cruzadas. ¿Sí? Ok, algunas sí, algunas no. Es una película muy padre, a mí me gusta mucho, así se llama en español. Es una película que habla de la esclavitud que existía en los años 60 con las mujeres, bueno, con las personas de color, y en este caso la película habla especialmente de las mujeres que pues trabajaban en otros hogares, que hacían varios trabajos y cómo sus jefas las maltrataban y eran pues muy malvadas con ellas. Entonces, esta película a mí me gusta mucho y hay un personaje en especial. Seguramente si conocen esta película han escuchado esta frase de You are kind, you are smart, you are important. Esta frase la dice el personaje de esta película que es muy famoso, que se llama Evelyn, que es la nana de una pequeña niña que, si no han visto la película, pues ya se las estoy spoileando, pero pues es necesario que lo cuente. Ella es nana de una pequeña niña que tiene autoestima baja porque su mamá pues la rechaza constantemente y como que todo el tiempo le está haciendo un lado, la maltrata y pues no le muestra como el amor de mamá, ¿no? Entonces la niña pues tiene baja autoestima y esta nana, que era la que todo el tiempo estaba con la niña, pues decide hacer algo al respecto y hace parte de su rutina diaria el decirle a esta niña lo valiosa que era para cambiar pues esa visión que tenía de ella misma. Y entonces así, siempre que estaba con ella se la pasaba repitiéndole estas palabras. Y a mí, aunque he visto esa película muchísimas veces, esta escena siempre me hace llorar. Siento como que, ay, no sé, voy a llorar. Siento que es una escena muy bonita y realmente hace un cambio en la vida de la niña. Discúlpenme, qué sensible. Bueno, no, siento que realmente influye en la vida de la niña y hace un cambio con estas tres simples palabras. Y cada vez que veo esa película y esa escena, como que me imagino a Dios diciéndome estas mismas palabras a mí. Gracias. Discúlpenme. Qué oso.
Bueno, y entonces yo me imagino a Dios diciéndome estas palabras a mí y pues más me hace llorar, ¿verdad? Y entonces no me imagino a Dios solo diciéndome esto de tú eres inteligente, tú eres amable, tú eres importante. Me imagino a Dios diciéndome muchísimas más cosas que con frecuencia necesito escuchar porque pues estoy pensando de mí de manera diferente. Y entonces es justamente esto lo que les quiero compartir. Y yo sé que muchas veces en la vida nos hemos hecho esta pregunta de quién soy, pero creo que regularmente no nos respondemos a nosotros mismos, ni a nosotros, en general los humanos, pero en especial las mujeres, creo que no nos respondemos a nosotras mismas de la manera correcta. Creo que respondemos esta pregunta de quién soy dependiendo lo que otros dicen que soy, dependiendo lo que las circunstancias que he vivido dicen que soy, o dependiendo lo que yo misma pienso de mí que soy. Y pues esto hace que esas respuestas, que pues no son las correctas, hacen que constantemente pues nuestra identidad se vaya como que pues haciendo más mala y más mala, porque no nos estamos viendo como verdaderamente somos. Y entonces aquí en este pasaje y relacionándolo con esta enseñanza de esta película, yo encuentro 3 cosas más que me gustaría agregar a esta frase de lo que Dios dice de nosotros que somos. Y esto es lo que les quiero compartir. Ahí. Entonces, yo creo que la única forma correcta en la que nosotros podemos responder esta pregunta de quién soy es a través de lo que nuestro Creador dice de nosotras, porque aquí lo dice, somos hechura suya, nadie más nos creó y nadie ni ninguna circunstancia podría decir lo que somos, sino aquel que fue el que nos creó. Entonces eso es lo que vamos a ver y les voy a compartir el primer punto que dice, eres perdonada. Entonces a esta frase yo le agregué esta pequeña palabrita tan importante que dice, eres perdonada. Y le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer Efesios, ahora desde el 4 hasta el 9. Nos vamos a ir unos versículos antes. ¿Y quién me quiere ayudar a leer? Efesios, ¿sí? Efesios 2 del 4 al 9. ¿Del 4 al 9? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, pues si podemos ver este versículo, inicia Pablo como que diciéndonos y haciéndonos ver nuestra situación, ¿no? Nuestra condición de que somos pecadores, de que estamos en una condición de muerte espiritual. Pero no lo deja nada más así, sino que nos dice, va a la parte importante, a la parte amorosa de nuestro Señor Jesús, en donde nos dice que por su gracia y por su amor, pues todo esto puede quedar atrás y somos perdonadas. Y esto es justamente el punto al que quiero ir. El pecado ciertamente es algo que nos lastima y creo yo que es una de las cosas que más daña nuestra identidad, porque si han escuchado, pues tuvimos hace un tiempo en Mujeres Oreb, la hermana Jenny estuvo dando un diplomado acerca de su libro y ella decía que pues con lo que tú vas haciendo, o más bien que con lo que tú crees que eres, es como vas actuando. Es decir, que si tú te sientes la peor persona del mundo, pues es como vas a actuar y tu identidad se va a ir gastando más y más y más y más te vas a ir como hundiendo. Entonces, esto a mí me impactó mucho porque es verdad y creo que la única manera de poder cambiar como esta perspectiva que tenemos, pues es únicamente acudiendo a Jesús, acudiendo a Dios y dejar que Él transforme pues esa visión que tenemos, dejar que Él quite como que esa telita que está nublando nuestra vista y que la transforme. Entonces, algo que es cierto es que pues el pecado nos va a lastimar
y el aceptar a Jesús no va a ser como que de la noche a la mañana puedas tomar tu reloj y volver el tiempo atrás y no hacer cosas que hubieras querido no hacer. Eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que a partir de ahora pues las cosas pueden ser diferentes, y con Jesús pues todo eso Él no te lo va a estar recordando ni va a estar como que diciéndote, pero acuérdate que eres una pecadora, o acuérdate que hiciste eso Él no lo va a hacer, sino más bien lo que va a hacer es que te va a perdonar, lo va a olvidar y va a ayudarte a que tú misma dejes todo eso atrás. Entonces, pues sí, ciertamente este pecado nos daña y nos va hundiendo más y más en una situación en la que creemos que no hay marcha atrás y nos sentimos miserables, pero es aquí en donde entra la preciosa gracia de Dios, que nos enseña que sí hay esperanza y que aunque no podemos volver el tiempo atrás y hacer las cosas diferentes, al arrepentirnos y aceptar a Jesús en nuestro corazón, sí podemos ser perdonadas y liberadas de ese sentimiento de culpabilidad y a partir de ese momento hacer las cosas diferentes. Entonces no puedes tomar el reloj y decir mágicamente, desaparece esto que pasó. No podemos hacer eso, pero por la gracia de Dios sí podemos dejar, por la obra que Él hace en nosotros, dejar como que ese sentimiento de culpabilidad que a veces tenemos por lo que hacemos. Él nos transforma, nos limpia y nos hace dejar eso atrás. Pero aquí hay un punto muy importante y quiero recurrir al testimonio de la mujer adúltera. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, unas palabras que Jesús les dice cuando todos le están atacando y ella se ve a sí misma como diciendo, estoy en un hoyo del cual no puedo salir, estoy en una situación en la cual caigo y caigo y caigo y no puedo salir. Jesús lo que le dice es, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Es decir, le está diciendo, todo eso que has vivido, yo lo perdono y no hay necesidad de que tú te estés, pues, como que lastimando a ti misma con tus palabras, pero sí es necesario que eso que yo ya te perdoné, tú también lo perdones y no vuelvas atrás, que des un paso hacia adelante y dejes esa situación para atrás, porque si no, lo único que sucede es que continúas en el hoyo y pues no te sales de ahí. Entonces, ese es un testimonio que a mí me gusta mucho, porque no solo se ve el perfecto amor de nuestro Dios, sino también se ve su sabiduría al decirnos, no vuelvas a hacer, no vuelvas en el camino en el que ya andabas, sino que, o sea, da completamente la vuelta y no persistas en eso que te está lastimando. Entonces, aquí es posible que muchas de ustedes ya hayan experimentado este perdón, es posible que muchas de ustedes ya tengan a Cristo en su corazón, que ya sepan lo que es ese precioso amor de Jesús, pero también sé que hay muchas que vienen por primera vez y entonces el desafío es a eso. A lo mejor si tú estás pasando una situación en la que te sientes con mucho dolor porque has cometido algún error o porque simplemente crees que has hecho las cosas mal y sientes que no hay esperanza para ti, que no mereces nada en la vida, que eres una basura, porque muchas veces a nosotros mismos nos decimos así, pues el desafío es a eso, a aceptar a Cristo en tu corazón y permitir que Él te transforme y permitir que Él te muestre el perdón que necesitas y que tú a ti misma te perdones también y no vuelvas atrás. Y si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pues el desafío es a que continúes, que igualmente no des marcha atrás, que continúes nutriéndote de su palabra, creciendo en su palabra también, y que no te despegues de Él, porque eso es lo único que nos mantiene como que por el buen camino. El estar cerca de Jesús y el estar nutriéndonos de Él es lo que nos mantiene por el buen camino y alejarnos de eso que nos hace daño. Entonces, ese es el primer desafío en esta enseñanza. Y aquí les quiero decir este versículo, Jeremías 31:3, dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Y esto es algo real, Dios nos ama tal y como somos y Él es el único que puede transformar nuestra situación, el único, nadie más ni nada más, nadie más va a llenar esos vacíos que sientes ni nada más.
Él es el único que puede transformar esa situación en la que nos encontremos, en el momento que nos encontremos. Y nos ama. Aquí les quiero compartir una cita de William Barclay, que es un teólogo muy famoso, y en un comentario del Nuevo Testamento, justamente de estos versículos, él decía que el resultado de un gran amor siempre es purificador. Es decir, que cuando tú sientes un amor, que yo me imagino que un gran amor como ese solo es el de Jesús, cuando tú sientes un amor de esa magnitud, lo único que vas a sentir es su purificación, lo que va haciendo en tu vida, cómo te va limpiando y cómo va sanando todas esas partes de tu vida. Entonces, creo yo que muchas veces, como les decía al comienzo, gran parte de nuestra identidad y del cómo nos respondemos a nosotras de quién soy, creo que nos juzgamos a nosotras mismas, somos muy duras y creo que es en parte por esto, porque pues nos cuesta trabajo como que creer que de verdad hay esperanza y nos cuesta trabajo como que creer que de verdad alguien nos va a perdonar. Y pues sí hay alguien, ¿quién más podría hacerlo sino Jesús? Y sí hay esperanza, así es que por eso quiero volver a repetir esta parte. A lo mejor alguna de ustedes en este momento no está pasando por ninguna circunstancia difícil, a lo mejor no se sienten en este hoyo del cual estoy hablando, pero a lo mejor en algún momento lo van a sentir. Y yo quisiera que en ese momento recordaran esto y recordaran que Dios las ama y que las perdona y que es necesario que ustedes vean ese perdón de Dios y que acepten su transformación y que ustedes a ustedes mismas se perdonen y puedan verse como Él las ve. Entonces vamos a ir al siguiente punto. La otra parte que yo le agrego a esta frase y que creo que es de mis favoritas, la parte de eres amada. Entonces ya vimos, eres perdonada y ahora vamos a la parte de eres amada. Y aquí ya decíamos que frecuentemente solemos definirnos a nosotras mismas dependiendo de lo que otros piensan y dicen de nosotras, dependiendo las circunstancias que hemos vivido o dependiendo lo que nosotras mismas pensamos de nosotras. Posiblemente alguna vez en tu vida te hayas dicho a ti misma las siguientes cosas: no debí haber nacido, ¿quién no lo ha dicho? O ¿quién no ha escuchado que alguien lo dice? Todos me abandonarán, todo lo hago mal, no sirvo para nada, no soy bonita, no soy la más bonita de la escuela, ni estoy cerca de eso. Mi cuerpo es horrible. ¿Quién no ha pensado eso? Sobre todo en la adolescencia, cuando empiezas a tener tantos cambios y crees que tu cuerpo es horrible, pero pues en realidad no lo es, pero tú te ves así. Nadie me querrá como soy, no merezco a tal persona porque he cometido tantos errores y no merezco que tal persona me ame. ¿Qué se podía esperar de mí? Si siendo lo que soy, ¿qué se podía esperar de mí? Si hice lo que hice, ¿qué se podía esperar de mí? Etcétera. Muchas cosas hemos pensado, no sé si no me dejarán mentir, seguramente alguna vez han pasado este tipo de ideas o tal vez otras. Pero el pasaje que estamos estudiando es muy claro al decir lo que somos. En la primera parte dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y eso es lo que somos, su obra maestra. ¿Ustedes creen que Jesús, que Dios, el que creó todo tan perfectamente, el que hizo que todo funcionara tan perfectamente bien, ¿ustedes creen que se iba a equivocar? Por supuesto que no, Él creó todo así perfectamente, perfecto, sin que hubiera ninguna falla. Y aquí Él lo dice, somos su obra maestra. El problema es que a veces, como cristianos, sí leemos la Biblia y sí escuchamos cosas, pero no las creemos o no las vivimos. Y dejamos que ese versículo en la Biblia que está ahí solo se pase como que, sí, un versículo que me aprendí o un versículo que leí un día y que suena bonito y ya, y que ahí se quede, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer sería meditar verdaderamente en esto y apropiarnos de esas palabras. Entonces, este versículo es lo que dice, que somos su obra maestra. Y aquí quiero tocar un punto que también aprendí con la hermana Yani y que creo que es un punto muy delicado y que es algo muy real. Creo que a veces pasamos más tiempo de nuestra vida comparándonos con otras mujeres, ya sea en redes sociales o en lo físico, que viéndonos a nosotras mismas lo valioso que somos. Y creo que esa es otra de las grandes cosas que daña nuestra identidad.
cuando nos la pasamos comparándonos con la que está al lado o con la que vimos, la artista que vimos en Instagram o con esa que admiramos tanto en la escuela, como que nos vamos amargando la vida y perdemos de vista todo lo que Dios ha dado a nuestra vida y todo lo perfecto que ha hecho en nuestra vida. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Y aquí dice una frase, o dicen muchas personas, que la mayor competencia de una mujer es otra mujer. ¿Sí la han escuchado? Y lamentablemente es cierto, y lamentablemente muchas veces lo vivimos, y pues esta frase se convierte en realidad, y ahí está el problema, cuando llevamos a la práctica este dicho. Y yo lo veo, salud, y yo lo veo, salud, salud. Creo que se ha hecho algo tan real que hasta a mí me gusta mucho Instagram, es mi red social favorita, y sigo a muchas personas que yo admiro. Son amadas, son perdonadas, son amadas, y ahorita veremos el último punto. Pero creo que es algo real. Yo he visto como que ha habido últimamente una revolución en Instagram y en redes sociales y en todas partes, en donde todas estas artistas, todas estas famosas que nosotras creíamos perfectas, empiezan como que a mostrarse tal y como son, empiezan a mostrar pues lo que en realidad son, empiezan a decir, yo también tengo estrías, yo también en el embarazo sufrí depresión, a mí también me costó bajar de peso, yo también padecí de depresión, yo también pasé por esto. ¿Y por qué creen ustedes que lo hacen? ¿Nada más porque se les ocurrió? Por supuesto que no, porque es un problema que hay en nuestra sociedad, es algo que está pasando, que las mujeres constantemente vemos a otra mujer y decimos, es que ¿por qué yo soy así, ella es perfecta? Pero pues vemos solo lo que queremos ver y no vemos que esa mujer también pasa por cosas como las que nosotros pasamos y que esa mujer también sufre cosas que nosotras sufrimos. Y vemos perfección que pues no, o sea, la perfección solo la hace Dios. O sea, la perfección no la vas a hacer tú porque, o sea, porque una mujer diga, yo soy perfecta porque pues sí, yo me hice perfecta, pues no, o sea, Dios es el que nos hace perfectas y punto. Y a lo mejor si tú dices, no, yo no soy perfecta porque tengo este desperfecto y demás, Dios te va a decir que no, que sí eres perfecta. Pero si tú te comparas con otra mujer que tú crees, o sea, que así tal cual está, es perfecta solo porque tú crees que es perfecta, ay, creo que ya me hice bolas, pero espero que me entiendan el punto. O sea, el punto de esto es que al compararnos con otras mujeres, lo único que hacemos es perder de vista a nosotras mismas y nos amargamos la vida y no nos damos cuenta de esas cualidades tan únicas y de esas cosas tan especiales que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso es lo peor que podemos hacer. Y creo que es justamente por eso que ahorita hay una revolución en redes sociales en donde todas estas mujeres ya están hablando como que de todas estas cosas para darte cuenta pues que no son perfectas, porque se dan cuenta de la necesidad de nuestra sociedad. Y bien dice ese versículo que si tú no lo haces, pues las piedras hablarán. Y creo que es algo que se está cumpliendo. Y creo que es algo que a mí me gusta, que sean sinceras, porque pues antes nos hacían como quedar con la idea de que yo soy perfecta y nadie va a llegar a mi perfección. Y ahora no, ahora se muestran tal como son y te dicen, no soy perfecta, o sea, no soy perfecta. Y entonces creo que eso es algo que me gusta, pero en este punto lo que quería decir era eso, que creo que hoy en día ha cambiado un poco esta parte de lo que la Biblia nos decía de la mujer virtuosa. Creo que hoy en día le hemos agregado las cosas que nosotros hemos querido, así de, no sé, la mujer virtuosa es aquella que… Y aquí quiero que me lo tomen, que me dejen explicárselo, no porque esté mal, pero creo que le hemos agregado así como que la mujer virtuosa es aquella que prepara un acai bowl o como sea que le llaman perfecto, o la mujer virtuosa es aquella que hace ejercicio todas las mañanas y todo lo hace bien, o la mujer perfecta es aquella que en las fotos siempre luce bien, o la mujer virtuosa es aquella que es hábil para muchas cosas, cuando en realidad la Biblia habla de la mujer virtuosa, simplemente dice que lo mejor es que es aquella que obedece a Dios, que es aquella que ama a Dios.
Y aquí les quería decir que me permitan explicarlo, porque también cuando la hermana Jenny explicó todos estos versículos decía que la mujer virtuosa pues es una mujer que se preocupa por su salud y hace ejercicio. El problema es que a veces empezamos a caer en justamente esos estereotipos que empezamos a ver en redes sociales y decimos, entonces yo para ser la mujer perfecta y para ser la mujer ideal tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y no nos damos cuenta que pues no se trata de eso. Y aquí pues les podría contar mi testimonio, que yo tengo una enfermedad por herencia, sí se puede llamar enfermedad, yo no lo veo como enfermedad, tengo mi columna como chueca, se llama escoliosis o algo así, ni me acuerdo, y cuando me casé pues empezó a ser más grave porque pues empezaba a hacer más cosas de ama de casa, ¿no? Y entonces todo ese trabajo duro y pesado pues caía como que en mi columna y todo el tiempo me dolía la cadera y era así como que pues esto no es normal, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando vivía con mi mamá también me dolía, pero pues que lo dejaba como que pasar, ¿no? Pero ya de casada pues como que se hacía más y más frecuentemente, hasta que fui con un ortopedista, me mandó a hacer estudios y me dijo, pues es que tienes la columna chueca. Y entonces cuando tú haces ciertas cosas pesadas o cuando haces, por ejemplo, pilates, tus músculos como que se contraen y entonces te da mucho dolor. Y entonces me dijo, no puedes subir de peso, no puedes, cuando estés embarazada no puedes subir mucho de peso y tienes que hacer ejercicio para que entonces tu columna se fortalezca, tus músculos se fortalezcan y entonces ese dolor ya no sea tan fuerte. Y entonces yo me vi en la necesidad de empezar a hacer ejercicio. Entonces, esto se los estoy explicando porque quiere decir que ser una mujer que hace ejercicio está mal. Por supuesto que no. El problema está cuando hacemos las cosas solo por ser como la otra o por encajar en esos estereotipos que creemos que son de la mujer perfecta. Yo hago ejercicio, al inicio no lo disfrutaba, hoy en día lo disfruto, pero lo hago por mi propia salud, porque sé que cuando sea mamá voy a agradecer el haberme esforzado por seguir estos buenos hábitos. Entonces, este es el punto al que quería llegar, de lo malo que es compararnos con otras mujeres y querer ser como esas otras mujeres y hacer cosas que esas otras mujeres hacen solo para ser como ellas. Ese es el problema y creo que es algo que verdaderamente nos daña porque prácticamente estamos construyendo nuestra vida, pero bajo la identidad o bajo la persona de otra persona, no bajo lo que Dios nos puso a nosotros y no bajo bajo nuestra propia vida. Y pues creo que es ahí el problema. Entonces, pues tal vez tú no seas de este equipo de las que se pasan comparando, que ya hablé mucho de este punto, tal vez tú no seas de esas, pero tal vez sí seas de aquellas que se desprecian a sí mismas, de aquellas que en su escuela te han dicho, es que estás fea, es que eres así, es que no tienes novio, nunca vas a tener porque nadie te va a hacer caso, es que no eres como las demás niñas y tal vez todas esas cosas te las has ido creyendo poco a poco y has sido ruda contigo misma y te has creído estas cosas y entonces te la pasas menospreciándote a ti misma y dañándote a ti misma. Si tú eres de este equipo o eres del otro equipo de las que se comparan, pues te digo lo mismo, que en cualquiera de los casos la única verdad, y qué es lo que dice este versículo, es que fuimos creadas por Dios y somos su obra maestra y somos amadas. Esa es la única verdad. En cualquiera de los casos que estés o en otro caso, el que sea que estés, esta es la realidad, que eres la obra maestra de Dios y es algo que tienes que creer. Yo sé que a lo mejor ahorita solo me estás escuchando y ya has de estar diciendo, ay, a ver a qué hora se calla. O a lo mejor estás diciendo, órale, tienes razón, pero yo quiero que no solo se queden con mis palabras, sino que de verdad esto sea algo que penetre sus corazones y que sea algo que de verdad crean, que son la obra maestra de Dios, porque Él las creó. Y no solo nosotras como mujeres, también los hombres. Todos, a todo ser humano Dios nos creó y todos somos obra maestra. En este momento pues me estoy dirigiendo a ustedes, ¿verdad? Pero todos somos obra maestra, hasta esos hombres que a veces decimos, ¿es en serio? Hasta esos. Entonces, y aquí me gusta mucho algo que dice la pastora siempre, de que no hay otra Yani, no hay otra como yo, y eso es real. No hay otra Sidney, de eso estoy segura. No hay otra Mariam, no hay otra Saraí, no hay otra Paola,
no hay otra Valeria, no hay otra Dana, no hay otra Nayeli, no hay otra Sara, no hay, voy a decir todos sus nombres, no hay otra, eres única. Con cada una de nosotros se tomó el tiempo, con cada una de nosotros vio lo que quería poner en nosotras y se tomó el tiempo para diseñarnos y nos diseñó así por una razón. Entonces, el estar queriendo ser como otras solo pues porque sí, pues es algo que nunca nos va a permitir estar contentas. Al contrario, nos va a hacer vivir frustradas porque pues por supuesto no podemos ser como la otra. Esa otra es también única y lo único que va a hacer es que vivamos con frustración y con amargura. Entonces, en cualquiera de estos casos, cualquiera de esta que seas tú, creo que debemos acudir a Dios y pedirle que pues Él sane esa forma en la que nosotras nos vemos a nosotras mismas y que nos ayude a vernos como lo que realmente somos, como esa obra maestra de Dios. Dice Salmos 139, 13 al 14, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Se los vuelvo a leer para que no les quede duda. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Y creo que es aquí en donde nosotros tenemos que examinar si eso mismo lo creemos nosotros, porque el creer eso, el que de verdad Dios lo hace todo maravilloso, creo que al mismo tiempo es honrarlo y darle la gloria a Él, porque el pensar que no lo somos es pues prácticamente como si dijéramos que el Creador se equivocó o que hizo las cosas mal, y no creo que eso sea correcto, no creo que para nada Él se haya equivocado ni haya hecho las cosas mal. Entonces, pues examinemos a nosotras mismas si realmente estamos creyendo estas palabras, si realmente creemos que Dios lo hace todo maravilloso, si realmente creemos que somos su obra maestra y si estamos viviendo de acuerdo a esta verdad que creemos. Y aquí les quiero compartir también una frase de Brennan Manning. Aquí yo la tengo en inglés, pero en español básicamente lo que dice es que te definas a ti misma radicalmente como una persona amada y que cualquier otra identidad que tengas es meramente ilusión. La única identidad que debemos de tener y la única identidad verdadera es la de una persona amada. Entonces, y eso es lo que nos dice este pasaje. Entonces creo que es otra de los valores, otra de las palabras que debemos de tener siempre presentes, que no solo somos perdonadas, sino que también somos amadas. Y vamos al último punto, que dice, tu vida tiene un propósito. Entonces ya vimos que eres perdonada, eres amada, y el último punto es, tu vida tiene un propósito. Y la segunda parte de nuestro versículo dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí quiero ser bien clara en que este versículo no nos habla de que por las obras que hagamos vamos a ser salvas y vamos a ser mejores. Exactamente, no nos habla de eso. Más bien nos habla de que el perdón de Dios, su amor y la transformación que hace en nosotras, lo que produce inevitablemente es que hagamos cosas buenas. Eso es lo que produce, no es una cosa antes que otra, no son las obras antes de lo demás, no, primero es la transformación, el perdón de Dios que se manifiesta a través de tu vida, y lo único que puede salir de ti son cosas buenas, lo único que puede salir de ti son deseos de hacer las cosas bien. Entonces, este punto es muy importante. Y aquí a lo mejor tú tal vez te estés preguntando, ¿y cómo voy a saber qué es lo bueno? ¿Cómo voy a saber si estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien? Y la única manera de responderte es a través de la palabra de Dios, es a través de una comunión con Él. Bien dicen que cuando tú empiezas a pasar mucho tiempo con una persona, empiezas a parecerte a esa persona, empiezas a saber lo que le gusta a esa persona sin necesidad de que hable, empiezas a saber lo que piensa esa persona o lo que está pasando por su mente sin necesidad de que hable. Y eso es algo que pasa cuando estamos en comunión con Dios, sin necesidad de que Dios nos diga así literalmente, y sí lo hace, pero sin necesidad de que nos diga literalmente, esto no lo hagas, tú ya sabes que eso que estás dudando si hacer o no, tú ya sabes
que eso empiezas a decir como que, ching, creo que por aquí no es, porque conoces a Dios, Él ha transformado tu corazón, Él está en tu vida y entonces empiezas a dudar. Simplemente es algo que pasa en ti por la transformación que hace, empiezas a dudar si eso que estás haciendo está bien o no. Y cuando pasa eso, creo que es una buena señal para darnos cuenta de que seguramente no es la voluntad de Dios y seguramente no es algo que va a traer bien a nuestra vida. Entonces, ¿cómo sabemos si lo que estoy haciendo es bueno o es malo? Pues simplemente a través de esto, a través de una relación con Dios y a través de estudiar su palabra y de estar en comunión con Él. Y creo yo que estos dos puntos anteriores van muy ligados a este, porque al saberte, ya decía al inicio que algo que aprendí de la hermana Yani justamente fue esto, que cuando tú crees de ti misma, te crees a ti misma o te defines a ti misma de una forma, empiezas a actuar de acuerdo a esto. Entonces creo yo que podríamos decir ciertamente que el saberte perdonada por Dios y el saberte amada por Dios, lo único que va a traer a tu vida es que vas a actuar de acuerdo a esto. Es decir, tu vida va a ser un agradecimiento constante por lo que Dios ha hecho en tu vida. No vas a querer hacer otra cosa más que vivir honrándolo. No vas a querer hacer otra cosa más que agradecerle todo eso que Él ha hecho por ti. Y de acuerdo a eso vas a actuar. Entonces, al sabernos perdonadas y amadas, no sucederá otra cosa más que veremos ese maravilloso propósito de nuestra vida, que es hacer aquello para lo cual fuimos creadas, honrarle con nuestra vida y vivir de verdad. Ese es el propósito de nuestra vida. Y aquí quiero ser bien clara y que tengamos cuidado. El propósito de nuestra vida no es honrar a otros ni hacer lo que otros esperan que hagamos. Si a lo mejor en tu escuela te están presionando con que no has dado tu primer beso, ¿es en serio? O sea, ¿cómo se te ocurre? Todas las niñas a nuestra edad ya dieron su primer beso y te están presionando para que des tu primer beso y puedas entrar al grupito. Eso es honrar a los demás. Eso no es honrar a Dios. Eso es hacer cosas para que los demás te acepten. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que Dios quiere para nuestra vida es que en cada una de las cosas que hagamos, que en cada una de las decisiones que tomemos, lo hagamos con el propósito de honrarle y con el propósito de que podamos darle gloria a Él y de que podamos agradecerle con nuestra vida lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces el propósito de nuestra vida no es honrar a otros ni esperar la aprobación de otros. El propósito de nuestra vida es obedecer a Dios y vivir una vida llena de gratitud por lo que hizo por nosotros. Entonces, si alguna vez tú has pensado que tu vida no tiene un propósito, si alguna vez te has dicho esta frase de ¿para qué nací? Mis papás no me querían, no me esperaban, ¿para qué nací? Si tú alguna vez has pensado esto, quiero decirte que pues estás equivocada, que esa no es la realidad. Tu vida tiene un propósito. Siempre dicen que no llegaste aquí por casualidad y es algo bien cierto. No se dice tantas veces esa frase nomás porque sí, algo debe de tener de razón. Y es verdad. A todos nosotros Dios nos creó con un propósito y nos creó con una razón de existir. Y todos tenemos este propósito de honrarle a Él. Y más aparte, pues nos añade como ciertas cosas en nuestro propósito específico. Así de, por ejemplo, Mariam, tu propósito de vida es endulzarnos la vida con lo que crees con tu música. Transmitir el mensaje de Dios con lo que crees con tu música. Ese es como otro más de los propósitos de la vida de Mariam. Pero su propósito principal es honrar a Dios. Y en el camino Dios le irá diciendo de qué otras maneras lo puede hacer. Entonces, si tú has pensado algún día en tu vida, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? Pues quiero decirte que estás equivocada, que tu vida sí tiene un propósito y que solo debes acudir a Dios y dejar que Él te transforme y que te diga cuál es tu propósito. Nadie más te lo va a decir, o a lo mejor sí van a querer decírtelo, pero nadie más, o sea, esos otros que te digan cuál supuestamente es tu propósito, te estarán mintiendo. El único que te dirá verdaderamente cuál es el propósito de tu vida es Dios. Y los demás a lo mejor te dirán, no, es por aquí, pero te aseguro que no vas a vivir plenamente, no vas a estar, pues sí, no vas a ser una mujer plena que se siente satisfecha con lo que está haciendo, sino que al contrario vas a vivir frustrada porque no estás
haciendo para aquello para lo cual fuiste creada. Entonces, honrarle con nuestra vida y vivir de verdad es el propósito de nuestra vida. Posiblemente, ya me perdí. Si algún día has pensado que tu vida no tiene propósito y no le encuentras sentido a nada, posiblemente no estás yendo por el camino correcto, porque cuando el propósito de todo lo que hacemos es simplemente agradar a otros, no encontraremos más que insatisfacción y frustración. Pero cuando todo lo que hacemos lo hacemos por y para agradar a Dios, no encontraremos más que aprobación y amor. Y esa es una realidad. Cuando tú haces cosas, y creo que es algo que pasa mucho cuando estudias una carrera. Si tú estudias una carrera solo con el pensamiento de es que me va a dar mucho dinero, o es que es la carrera que mis papás querían que estudiara, o es la carrera que en mi familia se ha estudiado siempre, pues, y tú sigues como que ese camino solo por la aprobación de lo demás, lo único que va a pasar, te lo aseguro, va a ser frustración continua en tu vida, porque estás haciendo algo para lo cual tú no fuiste creada, estás haciendo algo para lo cual pues tú no eras, eran los demás, pero tú no. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, sigues su camino y aprendes a ver esas cualidades que Él ha puesto en ti y para qué las puso, y te dedicas a eso, a honrarlo y a hacer aquello para lo cual Él te creó, lo único que va a pasar en tu vida es que vas a vivir plena. Ese es el verdadero éxito, porque estás haciendo algo para lo cual Dios te creó. Ya decíamos que cada una de nosotras es única y en cada una de nosotros Dios puso cualidades específicas, que a lo mejor otras sí tienen una de esas cualidades, pero todo el combo, ninguna tiene todo el combo de cualidades que yo tengo, ni ninguna tiene todo el combo de cualidades que tú tienes. Y ese combo de cualidades que Dios te dio son para algo en específico. Y si tú no haces aquello para lo cual Dios te creó, definitivamente vivirás frustrada. Y esto no solo se trata del combo de cualidades, sino también simplemente del porqué de nuestra vida, es decir, de honrar a Dios. Perdón. Y aquí les quiero decir un versículo y espero no ser hereje. Si soy hereje, les pido me perdonen. Pero es un versículo que me gusta mucho, es Marcos 1:11. No sé si lo han escuchado y si alguien lo quiere leer. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 1:11. ¿Quién dice yo? ¿Tú lo lees? ¿No? ¿Sí? ¿Diana? Marcos. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sé que por eso decía que no quiero ser hereje, porque sé que estas palabras fueron dichas directamente a alguien, y a alguien muy especial, a Jesús. Pero cada vez que leo este pasaje, me imagino a Jesús, a Dios, perdón, diciéndome estas palabras a mí: tú eres mi hijita amada y en ti me complazco, y otra vez me hace llorar, porque, pues para empezar, la palabra hijita para mí es como que mi debilidad, debo confesarlo, el que alguien me diga hijita para mí es así como que wow. Y entonces, sé que esas palabras fueron para Jesús, pero me gusta imaginarme a Dios diciéndome esto, y esto me da una responsabilidad, porque si yo me imagino que Dios me está diciendo estas palabras, pues también tengo la responsabilidad de vivir de acuerdo a alguien que merece que le digan estas palabras, es decir, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Dios no me va a decir cuando estoy yendo por el mal camino, Dios sí me va a seguir diciendo que me ama, pero estoy segura que no va a estar contento con lo que estoy haciendo. ¿Por qué no va a estar contento? ¿Porque Dios es malo y quiere que a fuerzas haga lo que Él dice? Por supuesto que no, porque Él sabe que si yo hago aquello para lo cual no fui creada, solo me va a dañar. Y eso es algo que no le va a tener contento a Él. Pero al contrario, si yo vivo una vida que lo va a honrar, estoy segura que podrá decir: me complazco en lo que estás haciendo, me complazco con la manera en la que estás viviendo. Y entonces es ahí cuando me imagino a Jesús diciéndome estas palabras y me hace llorar. Y pues creo yo, que son palabras que cada una de nosotras nos podemos apropiar
y son palabras que merecen la pena el esforzarnos por vivir para poder escuchar estas palabras. Y aquí yo les decía que esa palabra hijita para mí es muy especial y les quiero contar mi testimonio y voy a seguir llorando. Ay. Aquí les quiero contar un poco de mi testimonio, algo que creo que antes no hablaba de esto y que estuvo mal porque ahora me hace llorar, porque fue algo que me guardé por muchos años. Yo crecí en un hogar en donde solo estuvo mamá y estoy segura que este tipo de testimonios lo han escuchado millones de veces, pero hay algo curioso en mi testimonio. Desde chiquita yo crecí con la idea de que no tener un papá era algo súper normal. O sea, me preguntaban, ¿y tu papá? Ay, perdón, es que no las veo. Me preguntaban, ¿y tu papá? Y para mí era muy normal decir, pues no tengo papá. O sea, era así como que una idea así de, pues es normal, ¿no? No tener papá. Y así crecí toda mi vida. Creo que mi mamá hizo un estupendo papel, se la rifó. Y creo que eso en parte me ayudó a que yo durante toda mi vida pudiera crecer con la idea de que pues papá no había hecho falta, pero en realidad no era que no hubiera hecho falta, sino que yo no quería reconocer que papá sí había hecho falta. Y era como una necedad que yo vivía, era como que algo de lo cual yo no quería hablar. Y entonces cada vez que alguien me preguntaba de papá, pues para mí era muy fácil decir, era como que muy normal decir, no, pues no tengo papá. Y me preguntaban por él y pues yo contestaba lo que sabía, no, pues la última vez que lo vi fue de niña en tal ocasión y ya no sé nada más de él. ¿Y nunca lo has buscado? Pues no, nunca he tenido la necesidad o nunca he tenido el deseo. El problema es que dentro de mí sí estaba ese deseo. La cosa es que creo que ya lo descompuse. Gracias. Yo crecí como que con una actitud en la que, no rencor, porque creo que no le tengo rencor a mi papá, pero sí con una actitud en la que me creía a mí misma no necesitada de un papá. O sea, que así como estaba en mi situación, estaba bien y que no necesitaba un papá. O sea, que no había ninguna diferencia entre que si estaba o no estaba. Pero con el tiempo, evidentemente, todo esto que durante años me había estado guardando, pues tuvo que salir. Y me empecé a dar cuenta cuando me casé, pues de la importancia que tiene un papá en una familia. Y me empecé a dar cuenta de las cosas que pues me habían marcado en esta falta de un papá. Y yo escuchaba el testimonio de la hermana Yani y escuchaba el testimonio de otras hermanas, de la hermana Sara, y que ellas decían, es que Dios es mi padre. Crecí a lo mejor sin una relación cercana a mi papá, pero Dios es mi padre. Y entonces yo empecé a sentir como que, y aquí fue cuando me empecé a dar cuenta que pues era una situación que yo no había querido enfrentar durante toda mi vida. Porque fue aquí cuando Dios me confrontó y yo dije, es que yo no puedo decir eso. O sea, lo sé por la palabra de Dios, sé que Dios es mi Padre y sé que Él puede hacer ese papel, pero yo no lo siento así. ¿Pero por qué yo no lo siento así? ¿Porque Dios no ha cumplido ese papel de suplir a mi Padre? Por supuesto que no, sino más bien por la idea de que yo crecí con esta idea de que no lo necesitaba. Me creía como que sin una necesidad. Estaba siendo un poco arrogante ante Dios, porque creía que no había un vacío en mí, creía que no había nada que Él pudiera sanar o nada que Él tuviera que sanar, y que entonces no tenía una necesidad y no necesitaba que Él fuera mi padre, no necesitaba que Él supliera ese papel, cuando en realidad sí lo necesitaba, pero estaba siendo arrogante. Entonces, cuando me encontré en esta situación en la que yo no lo sentía como mi padre, Dios me confrontó y me dijo, estás mal. Viviste en tu vida algo que te lastimó
algo que te marcó, que nunca quisiste hablar. Y si tú sigues en esa arrogancia de no creerte necesitada, yo no puedo sanarte. Y creo que es algo que nos pasa. En mi caso fue con esta historia de mi papá. Creo que hoy en día ya no estoy en la misma situación. De hecho, hace años no estaría llorando por hablar de esto. Para nada. Si hace años me hubieran preguntado por mi papá o estuviera contándoles esto, lo contaría como si nada, porque era algo de lo cual no me interesaba hablar. Pero hoy en día es algo que Dios está obrando en mí, es algo en lo que está trabajando. Pero creo que así somos los seres humanos. Cuando no nos creemos necesitados, cuando somos arrogantes, cuando creemos que aquello que estamos haciendo está bien y creemos que no hay nada en nosotros que necesite un cambio, Dios no lo puede hacer. Sí lo puede hacer, por supuesto que sí lo puede hacer. Tiene el poder para hacerlo, pero no es autoritario. No va a llegar a tu vida y a decirte, ¿sabes qué? Necesitas un cambio en esto. No lo va a hacer de esa manera. Necesitamos reconocer cuando tenemos una necesidad, cuando necesitamos ser transformadas, tenemos que reconocer esa necesidad y entonces a ir al Padre, dejar nuestra actitud arrogante e ir con Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque estoy mal, porque sí necesito que me sanes, porque sí necesito que cambies aquello que necesite cambiar en mi vida, porque sí necesito cambiar de mi rumbo, porque no estoy haciendo las cosas bien y necesito que me transformes. Y es ahí entonces cuando Dios, con su perfecto amor, nos restaura y limpia todas esas cosas que tiene que limpiar en nuestra vida y sana todas esas cosas que necesitan ser sanadas. Y es entonces cuando estas palabras de eres perdonada, eres amada y tu vida tiene un propósito, empiezan a cobrar sentido, porque Dios empieza a transformarte y empieza a obrar en ti. Pero esto no pasa si nuestro corazón sigue siendo arrogante. Esto solo pasa cuando nos vemos necesitadas. Entonces, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Les voy a entregar unas hojas y quiero que sea algo muy personal, porque las preguntas son personales. Quiero que de verdad se tomen el tiempo para analizar, para meditar en lo que Dios nos ha hablado y que no respondan por responder la pregunta. Que realmente mediten y analicen si a lo mejor alguna de estas cosas les hace sentido, si a lo mejor hay algo que Dios necesita transformar en ti para que tu identidad sea verdaderamente sana. Entonces les voy a pasar estas hojas y estas plumas. Si alguien quiere ayudarnos a repartir, puede pasar para ayudar. Y les pido que de verdad se imaginen que están ustedes solitas aquí, si necesitan esparcirse entre las bancas, lo que necesiten, pero les pido que de verdad se tomen el tiempo para meditar en esto, analizar y dejar que Dios obre en ustedes, que les hable y toque su corazón. Les pido que se tomen el tiempo y ya. Esta hojita es para ustedes, no es para que se la den a alguien más, tampoco me la van a dar a mí. Esta hojita es simplemente un análisis para ustedes mismas. Entonces, les daré un minuto más. A las que ya terminaron les pido paciencia para con las demás. Bueno, ahora sí vamos a orar. Les pido tantito una pausa. Discúlpenme, es que ya tenemos que terminar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú nos tienes aquí, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre, lo valiosas que somos, aunque a veces nosotros no lo creamos y nos evaluemos a nosotras mismas muy rudamente o creamos lo que otros dicen o por las circunstancias que hemos vivido creamos que no valemos nada, Padre. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que sanes nuestra identidad, que nos ayudes a vernos como lo que verdaderamente somos, Padre, y que vivamos de acuerdo a eso, Señor. Que nuestros actos sean conforme a eso que somos, Padre, y no conforme a lo que creemos que somos.
Te pido, Señor, tú conoces cada uno de los casos de cada una de las que estamos aquí, Señor. Tú sabes aquello en lo que necesitamos que obres en nosotros, Padre. Y te pido que toques el corazón de cada una, Señor. Si a lo mejor alguien está pasando por una situación muy difícil, Padre, yo te pido que toques su corazón, Señor, que ella te acepte en su corazón, Padre, y que vea y pueda experimentar ese perfecto amor y perdón tuyo, Padre. Te pido que transforme su vida, Señor, y te pido que a cada una nos ayude, Señor, a sentirnos perdonadas, Padre, a sentirnos amadas, y que nos ayude, Señor, que nos ayudes a no vivir esperando aprobar a los demás, Señor, sino solo vivir con el único propósito de honrarte a ti, Señor, y de vivir una vida llena de gratitud para contigo, Padre. Te suplico, Señor, que obres en la vida de cada una, Señor, que toques el corazón de cada una de las chicas que están aquí. Y te pido, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a vernos amadas, perdonadas y con un propósito, Señor. Y que si en algún momento empezamos a dudar estas cosas, Señor, que recordemos esta palabra que nos diste hoy y que podamos ver que somos tu obra maestra, Señor, y que tú nos hiciste con mucho amor, Señor, que somos únicas y con un propósito perfecto y único cada una. Te pido que nos bendigas, Señor, que restaures nuestras vidas, que restaures eso que necesita ser restaurado y sanado, Padre, y que estés con nosotras todos los días y que podamos apropiarnos de esas palabras, Señor, que somos tus hijitas amadas y que te complaces con nosotros. Gracias por todo, Padre, y te pido que nos bendigas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.